Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la APD por confiar en mí para moderar estas charlas y muchas gracias a los contertulios que me acompañan por lo que he aprendido de ellos en las charlas que hemos mantenido previamente y lo que seguro nos van a transmitir hoy a todos. Bueno, el tema es innovación en la era del cambio y vaya un tema, ¿no? Esto daría para estar hablando pues, jornadas enteras. Vamos a intentar hacerlo rápido y sobre todo en el tiempo que nos han medido para que no nos suene ningún tipo de alarma ni de alerta indiscreta. Yo me gustaría empezar pues haciendo una recopilación de este concepto, de lo que decían pues, dos personas que entiendo son suficientemente demostrativos y demostradores y testigos de lo que significan estos dos conceptos. Para Steve Jobs decía que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Bueno, yo creo que en este momento cada vez es absolutamente más necesario mantener un ritmo absolutamente de innovación muy elevado que nos permita mantenernos en el mercado. Yo creo que en estos momentos prácticamente jugar al papel de seguidor es una posición demasiado arriesgada, es casi quedarse fuera. Richard Branson, quien también pues, es una persona reconocida por su capacidad de innovación, lo que dice es que no existe nada como la innovación, las ideas originales y revolucionarias siempre llegan a la meta. Yo no sé si las ideas originales y revolucionarias llegan siempre a la meta, lo que sí sé es que las que llegan sí son originales y son revolucionarias. Si lo único constante que hay en la vida es el cambio, la única manera, por tanto, de asegurar nuestra permanencia en ese futuro es la innovación. En ese sentido, ya si nos remontamos a Sócrates, ya Sócrates decía que el secreto del cambio es enfocar toda la energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo, es decir, en estar en una innovación como una constante vital. La rapidez a la que hoy en día se mueve el mundo pues hace que en ocasiones incluso procesos novedosos y de innovación no lleguen ni tan siquiera a ver la luz, con lo cual este escenario tan acelerado no da momentos a complacencias, es decir, de los éxitos que podamos tener, inmediatamente hay que dar continuidad porque si no nos quedaremos absolutamente rezagados. Es decir, esto no se trata de la innovación, no se trata de una opción, es absolutamente una obligación hoy en día, tal como lo hemos visto los participantes en esta mesa. Por tanto, hay que subirse a la bicicleta del cambio mediante un proceso constante de innovación. Y sabiendo que si dejamos de pedalear, la bicicleta se va a caer. Pues esta es la realidad. ¿Qué hacer para estar al día en este tema? Bueno, pues la compañía Ipsos daba una receta que lo resumía en 4 Ds, como las 4 Ds del cambio. Y hablaba de definir, comprendiendo el mundo del cliente y del consumidor, hablaba de descubrir, observando las necesidades de este consumidor dentro de su contexto vital, desarrollar ideas innovadoras y ganadoras basadas en los propios insights de ese cliente y además co-creando con él, y diseñar, pues lógicamente, soluciones, pero codiseñando tanto con el consumidor como con expertos de diferentes ámbitos. Hoy, para hablar de innovación y de cambio, pues contamos con 3 representantes de enorme prestigio de 3 compañías que han demostrado el éxito en este ámbito
y además pertenecientes a 3 sectores absolutamente diferenciados, como es el sector financiero, como es el sector farmacéutico y como es el sector de materiales de la construcción e instalaciones. Sé que de la mano de ellos nos van a ir introduciendo en una corriente de buenas prácticas que ellos han llevado a efecto y que les ha conducido hasta donde están. Si os parece, vamos a empezar entonces con Raúl. Raúl, te cedo en primer lugar el turno de palabra y me gustaría que me dijeras en una empresa de vuestra trayectoria cómo y cuándo se llega a la conclusión de que hay que introducir cambios. Es decir, es una visión que viene, es una visión de futuro desde dentro de la empresa, o es una visión empujado por las circunstancias de mercado. Buenas tardes. BBVA es una empresa de 160 años. Hace 10 apareció el iPhone. A partir de ahí, la adopción de lo que es el teléfono móvil nos ha sorprendido a todos. Todos formamos parte de esa adopción, pero ha superado cualquier tipo de expectativa. Y ha introducido un elemento que es la velocidad, a la que no estábamos tan acostumbrados en empresas más tradicionales. Esta adopción ha sido para todo tipo de segmentos, de perfiles y de edades. Además, ya se empezaba a vislumbrar elementos que en el futuro muy cercano iban a ser fundamentales para competir, como es blockchain, todavía le queda un poquito, inteligencia artificial, cloud computing, estamos hablando de biometría y sobre todo del procesamiento y del big data como la piedra angular que puede posibilitar el competir. En ese momento el banco se para y dice, tengo que establecer un propósito de lo que es esta empresa en el futuro. Un propósito para competir, un propósito contra los competidores actuales y los que van a sumarse en breve y que de alguna forma pueda ir transmitiéndolo a todos mis clientes. Este propósito tiene que también partir de una profunda reflexión del punto en donde se encuentra cada una de las empresas, como hicimos en BBVA, para dibujar un roadmap realista y transparente que lleve al éxito a cualquiera de las empresas, como en este caso es BBVA. Yo creo que ese es un factor diferencial. También es verdad que luego, en nuestro caso, en el sector financiero, se han sumado elementos propios de mercado. En el caso de BBVA España, presiones en lo que es el margen de intermediación, por otro lado, regulación, pero yo diría en este ámbito en el que estamos hoy, regulación en cuanto a lo que son datos. Como todos sabéis, el 1 de enero del 2018, las regulaciones de PSD2 y GDPR van directamente contra uno de los elementos que van a posibilitar competir a muchas empresas de BBVA en el futuro, porque hace que los clientes sean auténticos dueños de sus datos, de los datos que van cediendo a cada una de las empresas y a qué otras empresas se las quieren ceder. Por lo tanto, es diferencial. Y el tercer elemento sería la aparición de los challenger players, de nuevas empresas que utilizando de forma primaria ya esa tecnología y partiendo de cero, están copando determinados aspectos de la cadena de valor de lo que sería un banco tradicional, established player. Nosotros hemos ido en estos 10 años acompasando una transformación. Es verdad que empezamos al principio con una parte más técnica, menos visible, pero desde hace 3 años la transformación y la innovación ha sido un elemento que ya llega a otras capas dentro de BBVA. Llega ya a los empleados y, por supuesto, llega a los clientes. Así que te diría que hace 10 años era una cuestión de visión, hoy es una cuestión de ejecución y de mercado. Y es un proceso que va de arriba a abajo, de dentro a afuera, según has explicado. Sí, yo te diría que sí. En la medida en que tienes visión, puedes llegar a tener una aproximación de arriba a abajo y de dentro hacia afuera. Pero no tiene que ser el mandato desde lo que es el comité de dirección de una empresa a una serie de personas como un proyecto o una tarea adicional. Tiene que ser una implicación 100% de ese comité y a partir de ahí del resto de la organización, ¿no? Aquí estamos hablando de una fase muy crítica de liderazgo
y de ejemplo, de esos dos elementos. Liderazgo, por ejemplo, tenemos al que es actualmente el consejero delegado de BVA. Hace unos años, antes, se creó, por el proceso y el periodo de madurez en el que estaba BVA, un área que se llamó Banca Digital. Es una muestra a la vieja usanza, creando una estructura, creando un departamento, pero de transmitir a toda una organización de 140.000 empleados que verdaderamente iba a haber un inicio de un proceso de transformación más allá de lo que es puramente tecnológico. Y esta persona quiso hacerlo desde esa parte de banca digital de una forma radicalmente distinta, con una serie de elementos personales que yo creo que han sido muy potentes, de confianza, trasladando confianza en la gente que debía cometer esa transformación y de colaboración. En términos de ejemplo, te diría, quería compartir con vosotros lo que es la creación de un ecosistema de innovación completamente abierta, porque es verdad que parte de dentro, pero luego tienes que estar abierto a la innovación. Nosotros hemos creado como distintas áreas que al final van fortaleciendo ese ecosistema. Por un lado tenemos casos de lo que sería de colaboración. En el caso de colaboración tenemos el caso de Amazon Web Services, que utilizamos en BVA para un desarrollo de más calidad y de mayor rapidez. Tenemos casos de construcción. Hemos firmado hace un año un acuerdo con una empresa de Navarra, Das Nano, y de biometría. Con ella, por ejemplo, se está utilizando la funcionalidad en España de darte de alta como cliente en una entidad financiera en 5 minutos. Tenemos elementos de exploración, como es todo el contexto de BVA Open Talent, el que hace aproximadamente 15 días tuvimos de BVA Open Summit, donde hay una unión del BBVA, incluyendo nuevamente el comité de dirección, pero también las personas que están trabajando ya de una forma distinta con startups y con fintechs. Y tenemos también luego otra serie de verticales que tienen que ver ya más con lo que es la adquisición. Ejemplos como Simple Bank, una empresa muy pequeñita en Estados Unidos que solamente tiene una cuenta y una tarjeta de débito. Bueno, pues con esos dos elementos nada más ha hecho una experiencia cliente absolutamente diferencial, que es uno de los aspectos en los que también se quería poner de ejemplo a la organización. Y otros como Atom o como Holby. Y en último lugar, un vertical que tiene que ver con la pura inversión, y aquí citaría el caso de Prosper, en donde, bueno, estamos, como sabéis, una plataforma americana que tiene mucho que ver con el crowdfunding y el crowdlending, que es un elemento que también, lógicamente, a BVA le gustaría estar desde el primer momento. Oye, y en ese sentido, con una enorme organización como la vuestra, una enorme estructura, ¿habéis tenido que adoptar modelos de pequeña empresa en este proceso de innovación? Sí, es curioso, pero es la realidad. Al final teníamos la visión, tenemos un poquito el liderazgo, tenemos el ejemplo, pero nos faltaba a ese porqué el cómo. Y el cómo es diferencial para cambiar radicalmente una organización muy grande desde dentro y dotarla de una flexibilidad con la que puedas competir en el entorno en el que estamos entrando definitivamente y ya para quedarnos. Ahí os diría que sería la fase posterior a esa que comentábamos en los 10 años, empezando por la tecnología, y empezó en España. Y empezó en España, en BVA España, dentro de lo que es el área de transformación digital o del proyecto de transformación digital, suprimimos ya lo que son las áreas, y 150 personas de BVA nos fuimos a otro edificio. Nos llevamos también no solamente la fábrica digital, sino nos llevamos al modelo de distribución y nos llevamos a marketing y venta digital, y como una empresa distinta al banco empezamos a construir la parte que a nosotros nos correspondía de esa visión de lo que quería ser el banco. Empezamos a adoptar pequeños equipos, abrazamos la metodología Agile, Scrums, equipos de 15, 18 personas que llevaban a las personas que los componían muy cerca de lo que es el día a día de la pequeña empresa, donde hay unos distintos roles, pero todo el mundo está focalizado el 100% de su tiempo en desarrollar aquello que tiene que hacer y tiene que entregar al cliente, y empieza a convivir distintos perfiles.
empieza a haber muchísima mejor comunicación, muchísima mayor efectividad, productividad, etcétera, etcétera. Y a la par, la organización seguía dando ejemplo y publicando lo que eran las 6 nuevas prioridades estratégicas para todo el grupo, de las cuales las 3 primeras tienen que ver con un nuevo estándar en experiencia cliente, ventas digitales y nuevos negocios digitales, ¿no? De 6, las 3 primeras eran esas. O sea, el cliente de alguna manera es poner en el centro al cliente, es el motor, es el eje de la innovación que habéis llevado a cabo. Sin duda. Yo diría que es una especie como de revolución copernicana para BBVA. En realidad lo que estamos diciendo es que al discurso le está siguiendo la ejecución, que es verdaderamente importante. Lo que hacemos, en lugar del banco estar en el centro, diciendo que lo importante es el cliente, pero el cliente intentar comprender la naturaleza de lo que puede utilizar de BBVA o no, lo que hacemos es poner al cliente en el centro como organización y es BBVA el que tiene que tener la flexibilidad de girar alrededor de él. Vamos hacia una organización muy líquida, basado en proyectos, aunque sea muy grande, que dote de esa flexibilidad. Esto ha ido creciendo, las 150 personas a las que me refería antes, ahora mismo ya en España son más de 1000 personas en desarrollo de negocio solamente trabajando así, en México, en Estados Unidos, en Turquía, y va a más. Tenemos una agenda única. Esto es como las matrioscas rusas. Es más sencillo, entre comillas, cuando parte de esa visión 150 personas tienen que ejecutarla, pero cuando ya estamos hablando de cifras de más de 1000 empleados, la agenda única también es crítica, porque si no, al final los departamentos diluyen al cliente, lo diluyen, los silos, ¿no? Y ya no son solamente aspectos del time to market, sino de que verdaderamente la solución que al final entregas ha tenido en cuenta al cliente o no desde el principio. Digamos que tanto lo que hemos comentado antes como ahora, Víctor, estaríamos en la fase de la gestión de la transformación. Correcto. Y otra cosa que sí que me intuyo de alguna manera, y en las conversaciones que hemos mantenido, habéis tenido que adoptar, no sé si adoptáis, creo que sí, el modelo de producto mínimo viable y cómo lo lleváis a cabo en una organización como la vuestra. Sí, la verdad es que como uno de los elementos clave de BBVA es la transparencia, a mí me encanta comentarlo. A lo mejor a algunos os sorprende, ¿no? Porque al final, yo como digo, lo que hay aquí es un puro ejercicio de sentido común. Pero bueno, con coraje y con transparencia. El mínimo producto viable, que es un elemento adicional a lo que hemos indicado de trabajar como una pequeñita empresa como Scrum, es, oye, de lo que es una gestión de proyecto en donde yo quiero entregar un producto, una solución, un servicio de un tamaño enorme que me ha llevado 3 años basado en opiniones, en conocimiento, y vete tú a saber con la velocidad actual en qué situación estamos cuando llegamos al mercado, lo que hacemos es que ponemos el estrés en el mínimo producto viable y le decimos a todos los equipos tienen que definir con visión cliente, ellos son los owners end-to-end de la solución que van a entregar al cliente y tienen que acotar lo máximo para que el producto que entregue al cliente tenga valor, pero en el mínimo periodo de tiempo. Ahí utilizamos referencias. Bueno, estamos utilizando técnicas de design thinking en esa mínima definición del mínimo producto viable, donde el cliente forma parte de esa definición. Utilizamos, los equipos forman un triángulo, está siempre representado negocio, tecnología, UX design, experiencia de usuario. Utilizamos alguna referencia adicional, como es la 369, son referencias internas. Cada proyecto, cada iniciativa, cada MVP que he priorizado, tiene que estar el equipo formado en 3 días. En 6 semanas tengo que tener diseñado ese primer entregable de valor al cliente y en 9 meses como máximo, dependiendo de la dificultad, tiene que estar de verdad en el mercado, en manos de los clientes. A partir de ahí, una evolución constante, pero son referencias muy potentes para cambiar la cultura en una organización de 140.000 empleados. Está claro. Oye, por último, en todo este proceso de transformación y de cambio, ¿habéis introducido sistemas de medición y KPIs? Sí, no he comentado antes que marketing y venta, como ya está incluido dentro de esta transformación, como no podía ser de otra manera, y utilizan también elementos muy potentes de TES-A-B, en real time,
ahora ya incluso utilizando métodos bayesianos, hay muchísimos ingenieros, muchísimos científicos de datos. En marketing se hacen muchísimas más hojas de cálculo que propio trabajo de agencia, muy ligado a lo que hemos visto antes con métricas. Y lo que decías, entrando en la pregunta, el cliente está en el centro, en la definición, el cliente está en la construcción y el cliente está desde el minuto cero en el que se pone esa nueva solución o esa evolución en sus manos, ¿no? A partir de ahí se monitoriza. Y no es nada sencillo. Ha habido que construir equipos que focalizasen, y puedo compartir con vosotros el ejemplo de lo que es el móvil en BBVA España, es intentar coger todos los inputs, no solamente el feedback que voluntariamente los clientes nos dan, en este caso en el canal móvil, sino también las opiniones que nos pueden dar en los markets, que al fin y al cabo es donde ese producto se adquiere, en el contact center porque llame a dar su opinión o su feedback, o de informes de referencia que también nos dicen cómo nos ven. Toda esa misma información se clusteriza, se categoriza, se filtra y se da a los equipos que hemos comentado antes que están desarrollando para que en lo que tienen que poner el foco en el trimestre posterior también entre la posibilidad de esa reorientación, ese ajuste o aspectos que deberíamos mejorar claramente por lo que habíamos entregado, ¿no? Así que la métrica forma parte de nuestro día a día. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro cómo habéis abordado este tema en BBVA y me gustaría poner unas conclusiones. Sí, que es un poco resumen de lo que nos has estado contando. Cualquier transformación requiere una reflexión profunda y realista sobre el nuevo propósito de la organización. A la definición estratégica le debe seguir el liderazgo y el ejemplo que tú mencionabas. Al proceso hay que sumarle también a todo este proceso la propia gestión de la transformación, que es un problema adicional y un reto adicional. Y la tecnología y el cambio cultural necesitan un nuevo mestizaje de profesionales. Pues de alguna manera eso resume, yo creo, lo que habéis hecho con, creo, enorme éxito en BBVA. Os pido un aplauso para Raúl. Muchas gracias. Y pasamos a hablar con Javier Elena, presidente y director general de Lilly, industria farmacéutica absolutamente, compañía farmacéutica líder en la industria. Y hablar de innovación en la industria farmacéutica, Javier, no sé si es fundamentalmente hablar de la investigación científica de moléculas que conducen a nuevos medicamentos. ¿Eso es así? Y entonces, ¿cuál sería el reto? Porque eso es realmente un proceso bastante complicado, ¿no? y difícil de aventurar. Pues efectivamente, cuando hablamos de innovación en el sector farmacéutico, el primer concepto con que lo ligamos es con el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos. Si entendemos la innovación como un concepto más amplio, luego aplica al modelo de negocio en general. Sí. Pero empezando por lo que tú mencionabas, efectivamente, el descubrir y desarrollar soluciones en forma de medicamentos para patologías que muchas veces ni siquiera el estado actual de la medicina consigue entender el origen y la progresión, es un ejercicio de altísimo riesgo. Y para poner en números de qué estamos hablando, solamente, no llega al 12% de las moléculas que entran en fase de desarrollo clínico terminan un día siendo medicamentos. Ese proceso lleva entre 10 y 12 años y el costo en este momento, según distintas fuentes, oscila entre 2.400 y 2.600 millones de dólares por molécula. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la industria farmacéutica en general en este momento está enfocada en un desafío difícil, pero tan difícil como necesario. O mejoramos, yo diría que sustancialmente, el output, la eficiencia del proceso de innovar en nuevos medicamentos, o si no será inviable, porque lógicamente por el estado, especialmente en el mundo occidental, de las finanzas de los que proveen salud, sean
los sistemas públicos en Europa, los sistemas privados en Estados Unidos, no es mantenible bajo ningún punto de vista cuando uno compara la tendencia del envejecimiento y con ello la cronificación y con ello la mayor expectativa de vida, junto con una mayor oferta tecnológica. Uno ve que lo que viene es una inevitable presión sobre los precios, inevitable presión sobre los márgenes. Por lo tanto, si el sector farmacéutico pretende seguir siendo un sector saludable, atractivo en aquellos mercados bursátiles donde compite, lo primero que hay que hacer es renovar y retar los pilares en los que actualmente se apoya el proceso de descubrir y desarrollar nuevos medicamentos. En nuestro caso concreto tenemos un programa que se llama New Generation Development y que ya ha producido en los últimos 3 años resultados interesantes. En varios de los nuevos medicamentos estamos en el plazo de 7 años y medio versus los 11 y medio. No hemos conseguido todavía mejorar como se esperaba el costo de desarrollo, porque para producir esa reducción en el tiempo necesitas llevarlo con colaboración con terceros, con lo cual incurres en unos gastos, royalties, patentes, etcétera, etcétera. Pero es el camino, es el camino. Sobre todo reducir el tiempo porque otra de las características de los nuevos tiempos es la rapidez de la obsolescencia tecnológica. Hace pocos años, entre el medicamento innovador y el siguiente que lo superara, pasaban 6 u 8 años. Nosotros el mes pasado, por poner un ejemplo real, no hablo de proyecciones o tendencias, hemos lanzado un medicamento absolutamente innovador para la artritis reumatoide la misma semana que nuestro competidor directo. Lo cual es una magnífica noticia para la sociedad, pero incrementa el reto a la hora de tener el éxito para recuperar la inversión de semejante cantidad de dinero, como decía. O sea, evidentemente el proceso de innovación y el sector farmacéutico es un sector de alto riesgo y en este proceso de investigación yo creo y de innovación yo creo que se queda patente. Eso os hace, decías, colaborar con algunos otros para acortar tiempos, pero os hace también concentrar todos vuestros esfuerzos pese a ser una gran multinacional, en algún centro en concreto de investigación centralizado, más que estar polarizado en diferentes sitios? Todo lo contrario. Más vale lo último, ¿no? Es decir, el modelo tradicional, yo diría que hasta los años 70, era tener grandes centros de investigación propios. Sí. Y dejarme ser sencillo, la pretensión era tener entre las 4 paredes de tus centros de I+D todo el conocimiento y toda la tecnología. Bueno, eso hoy en día es imposible. El conocimiento está disperso alrededor del planeta, la tecnología evoluciona a tal ritmo que es imposible pretender que uno tenga toda la tecnología en el estado del arte. Por lo tanto, hoy es un mundo de partnership, de muchas maneras. Compras, asociaciones, codesarrollos, desde la fase misma de investigación preclínica, cuando estamos buscando la molécula, a cuando la molécula existe, que hay muchas formas de colaboración, insisto, porque hoy la fortaleza pasa por tener los conocimientos en una compañía que sepan identificar dónde está el mejor conocimiento y la mejor tecnología que tú necesitas para desarrollar tu proyecto. Por poner un ejemplo, en los últimos 8 o 9 años, de los 15 medicamentos desarrollados y comercializados por nuestra compañía, solo 3 son producto de cero, desde el primer al último paso, son proyectos propios, enteramente propios. El resto, entre 9 y 10, son medicamentos que han llegado al mercado y que de una forma u otra y en distintas etapas hemos colaborado con terceros. Este es otro de los factores que también afecta al margen típico de la farmacéutica de los 70 y los 80, porque hoy sí es verdad, se tiene éxito, se tiene un gran medicamento, pero por los 10 o 12 años que tienes la protección de la patente, estás pagando royalties muy importantes por haber conseguido ese medicamento. Por lo tanto, hay muchas razones que hacen impostergable que sigamos enfocados en optimizar, yo diría de una manera significativa, la eficiencia de la maquinaria de I+D.
decir, claramente es un proceso cada vez más colaborativo, como de economía colaborativa, como la que estamos viendo en otros muchos sectores. Otra cuestión importante es hasta qué punto la cooperación con todo lo que es la comunidad académica y científica es de vital importancia en vuestra industria y si los congresos son ese punto de encuentro entre la industria y estos colectivos y hasta qué punto los congresos también han servido pues, como puesta al día, networking, incentivos comerciales, etcétera. Me gustaría... Yo creo que este es otro área en un proceso de transformación increíblemente rápido, ¿no? Primero, hablabas de la colaboración con las instituciones académicas, absolutamente fundamental. El gran conocimiento de la medicina, de las bases de la medicina, está en el mundo académico. Por lo tanto, la colaboración es fundamental si queremos identificar qué targets queremos tratar de desarrollar moléculas para poder luego tratar patologías. Y eso es así y seguirá siendo así. Sin embargo, a lo que me refería, a lo que está cambiando muy rápidamente, es si el único punto de encuentro son los congresos, sí y no. Es decir, hace 30 años, hace 20 años, los médicos, los mejores médicos para estar al día, iban a los mejores congresos mundiales, siguen yendo a los mejores congresos mundiales, los americanos, los europeos de las diferentes especialidades. Y los que no asistían tenían que esperar la publicación en las revistas de referencia, el JAMA, el British Medical Journal, Lancet, Science, para ponerse al día. Pero eso tardaba semanas, tardaba a veces meses, en que, aunque se tuviera el conocimiento, se llegara a un consenso. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Hoy no. Hoy, el mismo día que se está celebrando y en paralelo el Congreso americano, el Congreso europeo o un Congreso mundial del mejor nivel a nivel mundo, lo tienes accesible en tu pantalla. Y lo tienes seleccionado y lo tienes comentado por los mejores expertos en cada una de las especialidades. Por lo tanto, yo creo que aquí está jugando un papel disruptivo las nuevas tecnologías de la comunicación, donde no hace falta lo presencial, donde no hace falta que miles de médicos se trasladen a un país que es donde se celebra, donde está la sede del Congreso, porque hoy el conocimiento viaja, se comparte, se analiza y se llega a consensos sin la necesidad de esa presencia física. Son unos muy pocos los grandes expertos que se reúnen, asisten, resumen y comparten. Y yo creo que eso será cada vez más así. Muy bien. Oye, dentro de vuestros principales clientes entiendo que están los hospitales y los médicos, ¿no? Ambos profesionales altamente cualificados. ¿En qué os ha ayudado las nuevas tecnologías de la información en la relación con este colectivo? Y si realmente tenéis algún tipo de herramientas de medición de resultados respecto a ellos. Empezando por el final, medición de resultados o cómo medimos las experiencias de cada una de nuestras interacciones con todos los clientes o stakeholders, por poner, son más que clientes. Sí. Efectivamente, la respuesta es sí, ¿no? O sea, nosotros tenemos un sistema ya hace unos 4 años que de manera sistemática medimos el típico NPS, la calidad y el score de cada una de las interacciones, sea por el canal que sea. Desde que una farmacia reclama porque un vial cree que tiene algún defecto, un paciente que no encuentra tal cosa, un médico que quiere un artículo científico, un decisor en la administración central o pública que quiere una información para la evaluación de un medicamento, un clínico, etcétera, etcétera. Todos son interacciones presenciales, por la web, por WhatsApp, por email, en Twitter, nuestros delegados comerciales. Toda interacción, todo punto de contacto se mide. Se mide y se analiza. Se mide para saber cuáles son las tendencias de preocupación e interés, se mide para ver en qué podemos ser proactivos o qué podemos solucionar, o hacer cosas que a lo mejor nos la están pidiendo porque no hemos sido capaces de hacerla antes que nos la pidan. Y sí, las tecnologías, claro que nos ayudan muchísimo a la interacción con todos nuestros decisores. Para, por una parte, proveer información. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es movilizar información, compartir información. Y lógicamente la tecnología hoy es enormemente eficiente, pero la tecnología es eficiente a la hora de vehiculizar. Pero tenemos que saber qué contenidos, a qué clientes, por qué canal,
tenemos que hacerlo llegar de forma, además, puntual, acorde con sus necesidades. Es decir, que hay nuevas capacidades de analytics que hay que incorporar a las personas, porque no se trata de bombardear de una manera masiva e indiscriminada, sino de dar a cada una de las personas que interacciona contigo a través del canal preferido, el contenido y en el tiempo que esa información es requerida. Correcto. Lógicamente habéis tenido, supongo, que introducir cambios en vuestros equipos comerciales, ¿no? A nivel de formación, la tecnología, todo esto. Los llamáis, creo, los Customer Facing Teams, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco más de este colectivo, de este grupo. Llamamos a esto a todos los equipos que están de cara y que interactúan con toda la diversidad de clientes o stakeholders que tenemos. A esto se le suman muchos que están menos visibles, pero que son imprescindibles como si fuera una película para que la película exista. Vemos a los actores, vemos a los efectos especiales, pero hay atrás muchas otras personas que están haciendo que eso sea posible que ocurra. Y ha habido muchísimos cambios. Ha habido cambios en las capacidades. Ha habido creación de nuevos puestos de trabajo. Si yo cuento en los últimos 10 años, pues hay aproximadamente una docena de puestos de trabajo que no existían. Todo lo que tiene que ver con Analytics, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver con Real World Evidence o uso del medicamento en la vida real, Health Outcomes, o sea, resultados en salud, gestores de grandes cuentas. Básicamente esas docena de puestos no existían hace 10 años y son la respuesta de cómo las personas que interactúan con nuestros clientes hoy tienen unos perfiles diferentes hace 10 o 12 años atrás, unos conocimientos y unas capacidades diferentes y sobre todo manejan la omnicanalidad para hacer una gestión eficiente de toda la interacción con los clientes. Y también, hoy si pensamos, hay muchísimas cosas nuevas. Hoy ya no se trata de dar una píldora o una solución a un problema de salud con un medicamento inyectable u oral. Hoy se trata de dar soluciones en salud, soluciones individuales. Por eso estamos oyendo hablar de medicina personalizada, los esfuerzos que se están haciendo. Por eso hablamos de medicina de precisión. Y para todo eso es fundamental conocer cuál es la perspectiva del paciente. El paciente no vive de la misma manera la mejoría o el curso de su enfermedad o de su tratamiento a como lo vive el médico. Y hay que escuchar qué dice el paciente. El médico se queda tranquilo cuando ve resultados de una analítica, pero aparte de eso, hay muchas otras cosas que son importantes para el paciente que hay que incorporar. ¿Es un tratamiento de fácil adherencia? Porque si no, no habrá resultados, solamente se perderá salud, tiempo y dinero. Es un medicamento que a mí me permite, o un tratamiento que a mí me permite recuperar la funcionalidad, recuperar la autonomía, mi trabajo, mi familia, mis relaciones sociales, mis hobbies. Por lo tanto, hoy para todo eso, para entender la voz del paciente, existen webs, existen portales, hemos creado muchísimos foros entre pacientes para los pacientes de más tiempo que ayuden o enseñen a los nuevos pacientes, cuando hablamos de enfermedades crónicas, a gestionar mejor su vida, a cómo vivir con una patología que probablemente lo acompañe el resto de su vida. Pensemos en diabetes, o pensemos en artritis, pensemos en psoriasis, o sea, enfermedades que son crónicas por definición. Y por lo tanto, todas las tecnologías nos ayudan muchísimo para recoger, aprender e incorporar a nuestras acciones todo lo que nos dice el paciente. Ejemplo. En este medicamento que hablaba de artritis reumatoide, como desde España nosotros suministramos a 120 países este medicamento, es un suministro global el que hacemos desde Alcobendas, aquí se hizo el diseño del blister, de la pastilla. Y uno dice, pues qué tontería. No, tontería no. Una paciente, porque fundamentalmente son mujeres, con una artritis ya más o menos desarrollada, no es capaz de abotonarse la ropa. ¿Cómo va a ser capaz de abrir una caja, sacar una pastilla, coger la pastilla? Bueno, para poder hacer todo eso, incorporamos un grupo de pacientes para que nos dijeran cuáles son las barreras y cuáles serían las posibles soluciones. Y esos detalles son los que hacen, aunque parezca una tontería para una persona que tiene la suerte de disfrutar de la salud,
cuando uno ve los impedimentos del paciente en la vida real, eso es lo que verdaderamente añade valor y ayuda a la percepción de un mejor tratamiento. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Si os parece, vamos a pasar a ver las claves de esa transformación digital en Lilly, que podríamos resumir que la industria farmacéutica pues, está enfocada en retar el actual modelo de desarrollo de nuevos medicamentos innovadores, como nos has explicado, que las nuevas herramientas tecnológicas y digitales exigen el desarrollo de un nuevo modelo comercial que, lógicamente, implica a las capacidades de las personas y a la cultura de la propia compañía, y que el paciente y los prescriptores tienen más formación e información que nunca, por lo cual están viviendo una fase de empoderamiento que, lejos de ir para atrás, se reforzará en el futuro. Muchísimas gracias, Javier. Pues pasamos a la última de las conversaciones con Santiago Alfonso, director de marketing de Cosentino. Santiago, la clave de la innovación en un grupo Cosentino ha sido el saltar de un producto, digamos, meramente natural, como era el mármol, a un producto de desarrollo industrial. Buenas tardes, Víctor, gracias. Y bueno, buenas tardes a todos, particularmente un saludo afectuoso para los que desde el Congreso de Barcelona, en el que tuve la oportunidad de intervenir, pues habéis estado participando. Respondiendo a la pregunta, Víctor, sí, ha sido un hecho evidente, una señal innegable de desarrollo y de innovación, de cambio en definitiva, el haber nacido en 1979 como una empresa en un pueblecito del norte de Almería, vinculado, pueblecito de 5.000, 6.000 habitantes, Macael, vinculado a un producto genérico, una commodity como es el mármol blanco de Macael, a un producto de base industrial en base a un know-how más sofisticado. Haberlo hecho eso en 1990, pues ha sido en sí mismo un suceso de una cierta disrupción. Hacer años más tarde un producto que pretendía mejorar las propias cualidades de ese producto industrial, que es el Silestone, en plena crisis económica, haciendo un material que era radicalmente distinto a lo que sabíamos hacer, pues era retarnos a nosotros mismos con esa, digamos, búsqueda de mejora del producto del cual veníamos. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues por resumirlo de forma muy sumaria, con un foco enorme hacia la innovación de producto, un foco hacia la distribución, buscando la internacionalización, aperturando filiales año tras año, desde el año 94-95, que abrimos la primera de ellas, Estados Unidos, hasta ayer, que hemos inaugurado el segundo centro en Israel, ¿no?, de los que tenemos en ese país, ¿no? Y todo ello hecho bajo, digamos, un empuje y una apuesta firme y decidida por la marca. Nosotros nos gusta resumirlo que nuestra estrategia competitiva es la de internacionalización con marca. Y bueno, entendemos que ha habido una cierta disrupción tecnológica porque hemos partido de un sector como es el de las marmolerías, de tradición milenaria, vinculada a la época de los trogloditas, trabajar la piedra, y hemos puesto en sus manos un producto de base tecnológica que en el siglo XXI les permite a ese colectivo de decenas o cientos de miles de pequeños negocios en todo el mundo retarse y tener oportunidades en el mundo de la edificación con colectivos, con sectores industriales más tecnificados propios del siglo XXI, como el vidrio, el acero, etc. Oye, el tema, digamos, de innovación, el proceso de I+D lo tenéis centralizado incluso en una sociedad independiente, dentro del grupo, una sociedad independiente, que es Cosentino Research. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración de este proceso de innovación? ¿Son meramente internas, científicas? ¿Os apoyáis en temas, fuentes externas? Bueno, fue una búsqueda de un benchmarking de qué se estaba haciendo en sectores tecnológicos,
en el entorno de País Vasco, vimos también algunas compañías norteamericanas y demás. Y después de barajar distintas posibilidades organizativas, pues nos decantamos por que toda la innovación estuviese estructurada en una sociedad, en una empresa aparte, que tuviese una cuenta de resultados muy clara, muy definida, y que sus ingresos viniesen de la capacidad de poner desarrollo, oportunidades de nuevos productos a la empresa madre filial, que es del Grupo Cosentino. Ese fue el esquema organizativo. Y bueno, también es verdad que en este proceso de llegar hasta aquí vino también la relación pues, con centros universitarios, universidades de toda España. Por aquí hay algún representante de universidad con la cual colaboramos. También centros de I+D de empresas proveedoras. Es muy importante para las empresas la vinculación con los proveedores. Importantísimo. Y bueno, en nuestro sector, pues esto ha sido también determinante de ponernos en esa dirección hacia un centro de innovación como una sociedad aparte. El Grupo Cosentino sigue siendo una empresa familiar. ¿Hasta qué punto esta situación, esta naturaleza, le ayuda a darle mayor sostenibilidad a la compañía? ¿Y hasta qué punto cohesiona y hace que todo el proceso pues, sea más compacto, venga de arriba abajo? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy un firme convencido de la grandeza de la empresa familiar. Llevo trabajando en esta empresa casi 28 años. Cuando se crea Mármoles Cosentino en 1979 eran 17 personas. Cuando yo llegué en 1989 más o menos, pues 140 y hemos alcanzado los 4.000 empleados días atrás, ¿no? Y bueno, pues digamos que el empuje, el tesón, el ejemplo y el liderazgo de la empresa y en este caso del CEO, del presidente ejecutivo, Paco Cosentino, ha sido determinante. Es como un factor tractor, ¿no? que tira de toda la compañía. Indudablemente que las empresas familiares tienen sus dificultades, sus problemas y está bien descrito cuáles son sus males, ¿no? Las disputas familiares, etcétera, pero también hay medidas para paliar esos males. He tenido también la posibilidad de ver cuando han venido, por ejemplo, de Estados Unidos a negociar renovación de acuerdos trianuales y demás, representantes directivos de organizaciones como Home Depot o Lowe's, venían de Corea de visitar otras corporaciones muchísimo más grandes que nosotros y nos decían al final de una jornada de trabajo que querían y les gustaba seguir trabajando con Cosentino por ver esa palabra que hemos abierto aquí antes, la ilusión de una familia, de tirar de una comarca, de una tierra, de una provincia, de crecer, de internacionalizarse y que veían mucho entusiasmo y que a ellos eso les convencía. Y pese a ser una empresa familiar, un grupo familiar, está catalogado como uno de los grupos de mayor índice de internacionalización. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso de internacionalización? ¿Centralizado, descentralizado? ¿Cómo ha sido? El proceso ha sido muy viajado. Las maletas han sufrido lo suyo y se ha viajado mucho porque, bueno, para venir hoy aquí me he tenido que levantar a las 5 de la mañana, ¿no? Y estoy en Sevilla, en mi región, mi tierra. Y, bueno, pues imaginar pues para ir a Taiwán, a Taipei o a otras capitales, ¿no? Hemos viajado mucho, pero lo hicimos en un momento temprano, cuando no nos apretaba el zapato, ni la economía mucho. Y bueno, pues ha sido una de las mayores alegrías, es decir, que este año vamos a terminar la facturación consolidada con algo más del 92% del negocio internacional va a venir de fuera de España. Y yo creo que eso es una grandeza, ¿no? Es algo estupendo y que te hace pues, sufrir menos las crisis. Y te hace tener también una visión global, anticipar las crisis. Nosotros vimos en finales del 2007, principios del 2008, que algo estaba pasando en nuestro mercado principal, Estados Unidos. Hoy día representa el 56% de nuestro ingreso. Y estábamos viendo que algo se avecinaba, que algo pasaba, que en Las Vegas caía la contratación de obra nueva, en Florida, y dijimos, oye, vienen malos tiempos. Y efectivamente, aquí no empezamos a notarlo en España hasta el 2011, 2012, pero ya nos preparamos porque supimos que esto estaba ocurriendo y, bueno, internacionalizarse es algo que está al alcance de la pyme, de las empresas pequeñas y las medianas,
y es algo que es muy aconsejable. Y en ese proceso os habéis topado con una competencia en cada país de grandes compañías, de compañías más bien locales. ¿Cómo ha sido ese proceso? De todo, grandes y pequeños, Goliat, bueno, liliputenses, ha habido de todo. La verdad que se viven situaciones de todo tipo. Nuestro principal competidor a nivel mundial es una cooperativa judía, un kibutz, respecto a la categoría de cuarzo. Entonces, dependiendo de qué categoría de producto tenemos un entorno competitivo. En esa categoría, que es la que aporta más o menos el 60% del ingreso total, las superficies de cuarzo con Silestone, tenemos pues empresas, ya digo, como esta empresa que es muy brava, muy tremenda, ¿no? Muy global también, en Israel. Pero luego pues, se han ido sumando grandes corporaciones, DuPont, Samsung, LG, que había por aquí representantes, etcétera. Y bueno, competimos y no pasa nada, no nos venimos abajo, nos creemos que podemos y tenemos nuestras oportunidades, jugamos nuestras bazas y tenemos una cosa, tenemos una legitimidad de venir del mundo del sector de la piedra, porque hemos echado los dientes ahí en ese mundo de la piedra y cuando vamos y les hablamos a nuestros clientes marmoristas, hay una cercanía, una proximidad que se percibe como auténtica. Yo creo que la autenticidad es un valor muy en alza también. Un poco por las características de vuestra actividad y vuestro negocio, hay un colectivo de arquitectos y diseñadores, diseñadores de interior que son colectivos prescriptores fundamentales. ¿Cómo manejáis la relación? ¿Cómo la estructuráis? ¿La tecnología os está también y toda la innovación os está ayudando a mantener más fluida toda esa relación? Pues mira, Víctor, esa en sí misma es un factor para nosotros de reto a la innovación. Es algo a lo que nos hemos tenido que obligar en esta fecha más reciente, ¿no? Para darle una introducción al producto Decton, después de una inversión de más de 150 millones de euros en los años más difíciles de la crisis, en pleno 2011-2012. Porque con Silestone nos hemos metido en las cocinas de medio mundo. Cada día vendemos entre 3.500 y 4.000 encimeras en todo el mundo y nos metemos en 4.000 nuevas cocinas. Digamos que ese segmento y esa relación ya la tenemos bien trazada y la conocemos a través de los marmolistas de la tienda de cocina y del cliente usuario final. ¿Qué sucede? Que al tener que abordar mercados nuevos como es el de la obra, la edificación, tanto de espacios públicos como residencial, el prescriptor es distinto al de otros materiales y aquí el arquitecto y el diseñador. Y no es que no conociésemos de esta figura, estas personas, estos técnicos, estos prescriptores, pero no teníamos la forma adecuada de llegar a ellos. Y lo que hicimos es crear hace 4 años y nos fuimos a pilotarlo al lado de Almería, a Sydney. Y abrimos ahí, y dije, oye, no, podíamos haber elegido que fuese Barcelona, ¿no? Pero nos fuimos a Sydney. Y abrimos allí lo que llamamos el Cosentino City, que es una plataforma, un punto de contacto en el que nos vamos al centro de las ciudades. Y creamos un showroom en el que no podemos llenar aquello de tableros de plancha porque es que nuestro producto ocupa mucho, son grandes planchas, ¿no? Entonces, básicamente es tecnología, es aporte digital. Y con las apps y la biblioteca de materiales lo que hacemos es que los prescriptores puedan jugar y visualizar lo que pueden hacer con nuestro producto. En ello estamos, ya tenemos 10 de estos Cosentino City y vamos a hablar unos poquitos en los próximos años. Ese Cosentino City al final es un centro donde podéis evaluar la experiencia con vuestros usuarios, con vuestros prescriptores. También. ¿Sí? No estaba buscado porque el Cosentino City se abre como una forma de crear una relación y dar una experiencia al prescriptor, arquitecto, diseñador de interiores. Pero claro, si abres como en Madrid el pasado mes de febrero, en la Castellana, enfrente de allí, de Corte Inglés y demás y tal, y te pasan 50.000 personas todos los días por la puerta y entran y dicen, oye, ustedes son los de las encimeras y tal, podría preguntar. Claro, no le puedes decir, no, usted aquí no puede entrar, que esto es para profesionales. Entonces, también nos sitúa ante una forma de atender y dar un servicio a una persona, a un particular, que sí conoce la marca, pero no tiene una relación posible con nosotros, porque nosotros no vendemos el producto final de forma directa al consumidor. Entonces, nos está poniendo ante el hecho y la evidencia de que los Cosentino City son pues, unas plataformas extraordinarias para testar, preguntar y recibir feedback de otro segmento para el que no estaba pensado. O sea que, mira, es un efecto indirecto que nos ha venido muy bien también. O sea, de tendencias, de moda, tendencia, de cultura. moda,
Y lo que hemos hecho es añadir, aparte de contenido serio y demás, presentación de productos, pues en la Semana de la Moda, que antes se llamaba Cibeles en Madrid, que ahora se llama de otra manera, hemos llevado y hemos hecho pasarela de moda allí. Y presentamos libros y premier de películas y hacemos de todo porque queremos que sea también un lugar, oye, de apertura a la sociedad, de buscar, oye, si le estamos pidiendo el favor de que nos den su opinión, de que nos den ideas, tendremos que ser generosos y dar también nosotros. Entonces, se han convertido en lugares de generación de contenido cultural, entertainment, en cierto modo. Perfecto. Santiago, yo creo que ha quedado muy claro las razones del éxito y que nos podemos sentir orgullosos de una empresa como la vuestra, familiar, con este nivel de internacionalización. Y si os parece, pues vemos un poco las conclusiones. Nos ha sobrado tiempo. O sea que... Vamos bien. Básicamente, yo diría que la innovación ha sido básica de la empresa Cosentino y muy anclada en el hecho de pasar de un producto natural a uno industrial, que supuso una disrupción en el mercado y en la cadena de valor de este mundo de las rocas ornamentales, que es un mundo del que yo soy un absoluto ignorante, pero que me parece un fascinante, ¿no? Luego, el modelo de internacionalización más centralizado se ha evolucionado a uno mucho más descentralizado, adaptado a cada mercado y empapándoos bastante de la cultura, de las corrientes y de todo el escuchar, como se decía antes en una sesión anterior, escuchar perfectamente el mercado y al cliente. Y por último, otro elemento de innovación ha sido la forma de relacionarse con ese mercado, potenciando la vinculación con el mundo de los prescriptores y creando esos puntos de contacto para acercarles al servicio y crear además ese espacio de diálogo con la ciudad, ¿no? O sea, con toda la corriente cultural. Bien, pues gracias, Santiago. Un aplauso para Santiago. Y un poco ya por concluir esta tanda de conversaciones con estos tres magníficos profesionales y en representación de sus tres ejemplares compañías, básicamente diría que, intentando resumir un poco, sería pues, que la innovación es necesaria a todos los niveles, organizativos, culturales y comerciales, que el cambio se va a producir de todas formas, con nosotros o sin nosotros, de manera que será mucho mejor que lo intentemos liderar y que nos subamos a ese carro desde el principio. Y la innovación y la tecnología están capacitando al director de marketing para desarrollar su sueño de dar respuestas personalizadas a cada cliente. Yo creo que eso podría quizás resumir un poco todo lo que hemos ido viendo, donde hemos visto que hay muchos elementos comunes en tres compañías de tres sectores y con tres estrategias pues, bastante distintas de cómo hacen de la innovación y del cambio pues, un quehacer diario. Muchas gracias a los tres y os pido un aplauso para ellos.